El Perú es el único que tiene un mito así de origen sobrenatural, místico, y lo deja de lado y dice, no. Preferimos decir que el Perú comenzó con la firma de un papel en 1821. No, ese fue Estados Unidos. El Perú no nació por un pacto entre políticos o por la firma de un acta de independencia. El Perú es místico y por lo tanto nació de una promesa mística. Bienvenidos a un nuevo podcast del CAR, que es esta institución con la cual queremos, pues, de alguna manera, que mucha más gente conozca la realidad del Perú. Y esta tarde tenemos con nosotros a Rafael Laïta. En el CAR, una de las cosas que hacemos de forma habitual es un programa de realidad nacional, y en esta oportunidad hemos invitado a Rafael Laïta, que ahora contaré quién es, Capitán Perú, seguro que muchos lo reconocen por este título, y dio una sesión en ese programa que para todo el mundo fue muy reveladora. Fue como, no sé, yo diría una mezcla de cosas nuevas, de derribar mitos, generar esperanza, y entonces dijimos, eso no puede quedar así. Y por eso, en este momento, esta tarde, estamos invitando a Rafael. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Y ahora voy a decir quién es el señor Rafael. Aquí tengo un currículum bastante largo, de estos que a mí nunca me gusta hablar mucho, pero bueno, él es candidato a doctor en Humanidades y Cultura, por la Universidad de Piura, magíster en Administración Estrategia de Empresas en Centrum Católica, MBA en Maastricht School of Management de Holanda, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, pintoresco, ¿no? Un doctor en humanidades y ingeniero industrial, para que se vea que todo es compatible en este mundo, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, precisamente a la Universidad de Lima, investigador del Instituto de Investigaciones Científicas, en fin, quiero ir rápido porque tienen bastantes más cosas, pero quizá lo más interesante es que ha sido expositor internacional en una serie de países como Japón, Inglaterra, Colombia, España, publicaciones en revistas científicas, autor de los libros Los Incas Hispanos, El secreto del último Inca, Pachacútec, Cazando mitos, fábulas de una sociedad moderna, Zaire y Túpac y los incas católicos. Realmente es una larga trayectoria que hace que vale la pena, pues, poderlo escuchar. Y entonces, quizá la primera cosa que cuando tuvimos la suerte de poder estar con él, le planteamos como tema de fondo, y creo que va a ser el tema de fondo, ¿existe una identidad peruana? O sea, el Perú es una amalgama de razas, de culturas, pero todo disgregado, desperdigado. Esa es una de las preguntas que me gustaría, ¿no? Quizá, Rafael, no sé, nos puedes empezar a describir un poquito, ¿no? ¿Existe o realmente es una especie de cosa artificial? En fin. Gracias, Miguel. Tremendo tema, ¿no? Sobre qué es la identidad. De repente, una identidad inconclusa, ¿no? Tal como diría Víctor Andrés Belaúnde, somos una síntesis viviente pero inacabada. Que el proyecto de la República del Perú es todavía un proyecto inconcluso, ¿no? Tal como también menciona Raúl Chanamé en su libro La República Inconclusa. Porque tenemos esta percepción, este sentido de que el Perú no se ha terminado de construir, que el Perú ha quedado a medias. Y dentro de esta construcción, justamente una de las patas cojas, uno de estos temas que quedan muy en la nube, muy etéreos, es el de la identidad. Y aquí habría que partir con qué es la identidad, para saber por qué es importante. La identidad es la forma como expresamos la identificación. En otras palabras, existe una identidad cuando tú y yo nos sentimos reflejados el uno en el otro.
Entonces la identidad peruana existe cuando los peruanos nos vemos reflejados en otros peruanos. La pregunta es si esto sucede. Y por supuesto que esto es mucho más difícil en un país que es heterogéneo y diverso y con una gran cantidad de culturas y tradiciones y etnias y lenguas, en donde yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si tomáramos a un representante de cada una de las etnias de los departamentos del Perú y los colocamos en este salón, de tal manera que tenemos a un representante de cada departamento, pero además también tenemos un representante shipibo, uno machillenga y uno ayánica, y así de cada una de las etnias, junto con un arequipeño, un puneño, un trujillano, un huanca, un aymara, un quechua. Habría un elemento que todos ellos comparten, como para decir, este es el centro de la identidad peruana. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué difícil es, ¿no? Que no es algo fácil buscar este tema de la identidad y que sobre todo también está ligado al tema de la unidad del Perú. ¿Qué es lo que nos une como peruanos? En otras palabras, ¿por qué somos un solo Estado? Tal vez, ante tanta diversidad, pues lo más probable es que durante la historia el Perú se hubiera fragmentado, se hubiera balcanizado, tal como han ocurrido con otros países, la misma Yugoslavia, Checoslovaquia o Centroamérica, que terminó convirtiéndose en un conjunto de repúblicas pequeñas. Hubiera sido una trayectoria pues más lógica para el Perú y ahí no estaríamos hablando de estos problemas y de estos temas, porque entonces cada república, pues la República Aymara tendría su identidad bien definida, igual que la Huanca y así. Pero la cuestión es que no sucedió y por alguna razón estamos unidos todavía. Así que parece que sí, que el Perú tiene un elemento cohesionador, un elemento que nos integra, que es más fuerte que todas estas fuerzas disgregadoras que muchas veces se nos hacen muy evidentes. Entonces, para poder entender el presente, habrá que saber algo de historia, ¿verdad? Porque para entender el presente tienes que ver de dónde venimos, qué está pasando, ¿no? Y creo que ahí tú tienes también una serie de ideas muy, diríamos, en bastantes temas como muy rompedoras, por decirlo así, respecto a lo que se entiende como historia del Perú, ¿no? Dentro de eso también sería muy bueno preguntarse, pues, ¿cuándo empieza el Perú? Sí. Porque eso, ¿no? Sí me gustaría mucho que le dediques un poquito de tiempo a eso, porque creo que hay que romper mitos y que precisamente quizá cuando empieces ahora a hablar, mucha gente se puede dar cuenta de que quizá uno de los problemas por los cuales no entiende uno el Perú es porque tiene una historia del Perú que no es la real, sino que es una historia que le han provocado, da igual quién sea, bueno, eso ya te toca a ti decirlo. Nos lo han metido por los palos, ¿no? Eso ya te toca a ti decirlo. Sí, y mira que este tema es al mismo tiempo es tan básico, vamos, ¿qué es el Perú y a partir de cuándo podemos hablar del Perú? Creo que es la pregunta que se debería hacer el primer día del primero de primaria, pero al mismo tiempo es una pregunta que la gran mayoría de peruanos no hemos respondido. Y eso nos dimos cuenta en la misma clase, cuando comienzo a preguntar, ¿ustedes cuándo dirían que comienza el Perú? Y algunos me decían, en 1821. Y ahí otro levantaba la mano, no, pero ¿cómo? ¿Y los incas? Pero si acaso vas a decir que los incas no eran peruanos. Y otro decía, sí, pero los incas no sabían que eran peruanos. Si tú le preguntabas a Pachacútec si se sentía peruano, te iba a decir pues que no entendía de qué estabas hablando. Entonces, y otro decía, no, pero ¿por qué los incas y no los mochica, y no los huari, y no los chavingo? ¿Por qué no caral? ¿No? Entonces, ahí nos damos cuenta que no es una pregunta tan fácil de responder. Cuando hablamos de caral, ¿podemos hablar del Perú? Obviamente los caral no sabían lo que era el Perú, ni tampoco ni de lejos ocupaban la mayor parte de nuestro territorio. Pero de alguna manera todos los peruanos estamos orgullosos de Caral y siempre lo hablamos pues como una de las cunas de la civilización. Y es que sí hay un arraigo en nuestras raíces. Y para eso tenemos que hablar de distintos conceptos del Perú. El Perú como patria, el Perú como nación
y el Perú como un Estado republicano. Esta es una pregunta que ya abordaron los grandes peruanistas del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la leemos, voy a citar acá a José Antonio del Busto en sus 3 ensayos peruanistas. Él cita al Perú como patria, como nación y como Estado republicano. También a Rafael Cubas Binatea en Razón de Patria, Víctor Andrés Belaúnde en el libro de Peruanidad. Todos ellos coinciden en que la patria viene de pater y por lo tanto es el lugar de nuestros padres, es el lugar donde reposan nuestros antepasados. En ese sentido, el Perú es nuestra patria desde que el primer nómade pisa nuestro suelo. Ahí podemos hablar pues del hombre de Toquepala, ¿no? El hombre de Lauricocha y definitivamente Caral y todas las culturas que vinieron después son peruanas como patria, como lugar en donde estuvieron nuestros ancestros. Pero, como había dicho, no tenían un concepto de peruanos o de peruanidad o tal vez siquiera del Perú. Y es que la identificación con el Perú, o sea, el sentirse peruano, y eso es la nación. La nación viene de la identidad, cómo te identificas. Y ahí tenemos que reconocer que la nación peruana nace en 1532 con la llegada de Francisco Pizarro al Perú, con el inicio del mestizaje, con la unión de la sangre española con la sangre inca a través del matrimonio de Francisco Pizarro con Inés Huaylas Yupanqui, donde nace la primera peruana mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui, y que se expresa por primera vez por escrito en el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso, ya podemos decir que él era un peruano cultural, porque él se identifica como peruano y nos da encima la primera definición del Perú. Porque cuando él dedica los comentarios reales del Inca, se lo dedica a los indios mestizos y criollos de las provincias y reinos de este riquísimo imperio del Perú. Su hermano y compatriota, el Inca Garcilaso. Mira qué bonita definición la dice. Además, con la excelsa pluma de Garcilaso, nos da la primera definición del Perú. Nos dice, el Perú es el conjunto de los indios mestizos y criollos y además los llama mis paisanos, se identifica con ellos. Y por lo tanto ya podemos hablar de un sentimiento de pertenencia al Perú. Esto ya es la nación, entonces tenemos una nación que nace mestiza, nace de esta unión de los 2 imperios pues, más hegemónicos de la época, en cada uno de sus respectivos continentes, y que además ya estamos hablando de una historia de 500 años de nación peruana. Y en 1821 nace el Estado republicano, el Perú como República del Perú. Y es por eso que estos autores mencionan que el Perú es una patria milenaria, una nación quintocentenaria y una república bicentenaria. Caray, qué buena definición y qué buena explicación. Entonces, a mí por lo menos me ha chocado siempre mucho decir, bueno, hay una leyenda negra respecto a los españoles, en fin. Ya sabes que yo soy español, pero en realidad creo que soy más peruano que español porque llevo más años aquí que allá. Y la verdad que la historia que uno ha aprendido pues, es prácticamente pues, unos invasores, unos conquistadores que han matado, que han robado el oro, se lo han llevado, en fin, todas estas cosas que creo que están más o menos y que desgraciadamente todavía hay mucha gente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando algunos de la gente de los que enseñan Machu Picchu explican cómo es, y la verdad que lo que escuchas de estos guías, pues muchos son, la verdad que nada que ver, ¿no? Sí. Entonces a mí sí me gustaría que expliques un poquito también por qué se ha generado eso, porque hay una razón de fondo en todas estas cosas siempre, ¿no? Y da la impresión que
al terminar al escucharte a ti en tus sesiones, pues yo diría que todos los peruanos se sienten más orgullosos de serlo que antes de escucharte. Como que decir, wow, aquí saco pecho, y ya no solamente que tenemos muchas riquezas naturales, que es verdad, etcétera, sino que, claro, ¿no? También la pregunta es, ¿qué une un señor de Tumbes con un señor de Puno, ¿no? Parece que, y eso sigue un tema, todavía no, pero más adelante sí quiero que me lo expliques, vaya, que nos lo expliques bien, porque claro, y claro, vas a otros países y dices que no es así. O sea, como tú mismo has dicho, hay una serie de, diremos, en otros lugares que se fragmentan los países porque no es una nación. O sea, no, en fin, hay estados ahora, pero no es una nación. O sea, en cambio, en este caso, creo que sí me gustaría mucho que también quites un poquito esta leyenda negra, por decir así. Sí, una leyenda negra, dicho sea de paso, muy contradictoria, porque habla como si los verdaderos peruanos solamente fueran los que vivieron antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y por lo tanto los españoles fueron unos invasores que vinieron a expoliar y además de eso, por si fuera poco, algo que me parece todavía más grave, la diferencia la mantienen hasta hoy y en donde hablan acerca de verdaderos peruanos. El peruano cobrizo es el verdadero peruano. Y el peruano no cobrizo vendría a ser como el peruano de mentiritas, ¿no? Algo que no solamente me parece muy falaz, sino que se ajusta a conveniencia. ¿Por qué? Porque cuando encontramos casos de otros extranjeros que vienen al Perú, no tenemos ningún problema en adoptarlos como peruanos y en sacar pecho por ellos. Ejemplo, Robert Prevost. Cuando salió elegido papa, todos dijimos es peruano. Oye, pero es un peruano que nació en Chicago. No importa, el peruano puede nacer donde le da la gana. Y es porque en el Perú se puede ser peruano por adopción. Ahí lo tienes, por ejemplo, a María Reich. Acabas de comentar tu caso, pero como el tuyo, pues hay un montón de extranjeros que se enamoraron del Perú y que se han sentido más peruanos que los mismos peruanos. Y de repente, acá es algo recontra controversial lo que voy a decir, el primero de ellos fue Francisco Pizarro, que es tan vilipendiado, ¿no? Que es tan satanizado, pero dentro de muchas cosas malas que pueda haber tenido, no le podemos quitar el reconocimiento que él quiso quedarse en el Perú y que murió en el Perú y que tuvo hijos en el Perú, que los consideró como suyos propios. A ver, si estamos hablando de la época, los hijos que tuvo Thomas Jefferson con su esclava, los vendió como esclavos. Los hijos que tuvo Francisco Pizarro con Inés Huaylas, pues los puso en su testamento y pidió que sean los herederos del marquesado de la Conquista. A diferencia de su hermano, Hernando Pizarro regresó a España y murió en España. Entonces, y Francisco Pizarro no solamente murió en el Perú, lo tenemos acá, en la Catedral de Lima, en una capilla que, dicho sea de paso, está muy bonita, ¿no? Y es que el Perú no es solamente una cuestión genética. El Perú implica una identificación. Ya lo dije con el tema del Inca Garcilaso. Se sentía peruano. El sentirte peruano también vale para identificarte con la nación peruana, para que seas peruano como nación. Y por lo tanto, aquí no podemos llegar a un purismo, ¿no? Porque encontramos que el Perú ha nacido de esa unión de mestiza, que se remonta incluso antes de los españoles, porque ya los incas practicaban esta unidad, esta integración. Y que, por lo tanto, encontramos que desde antes, pues huancas, huaylas, chimús, chachapoyas, formaron la unidad del Tahuantinsuyo y que los incas iban abstrayendo, ¿no? Iban tomando, iban asimilando, iban absorbiendo a las culturas a su alrededor
y las incorporaban como suyas. Y por eso cuando llegan los españoles hacen lo mismo. Y durante la República hemos seguido haciendo lo mismo. Mira, tomas el tema, pues primero toda la llegada de los afroperuanos que nos heredaron música, gastronomía y una cultura que enriqueció la nuestra. Luego con la llegada de la inmigración asiática, chinos, japoneses, que también los adoptamos y que también adaptamos sus usos, sus costumbres, su gastronomía y la tomamos como nuestra, ¿no? A ver, uno de los más numerosos restaurantes en el Perú es el Chifa y ya lo consideramos el Chifa peruano, porque es muy distinto al de China también. Entonces, ¿dónde está ahí ese purismo? ¿Dónde podemos decir esto es lo realmente peruano y esto no? ¿En qué momento trazas la línea de decir aquí está lo netamente peruano? No se puede porque el Perú es esa suma, porque el Perú integra, y eso está en el mismo lema de la nación, que muchos recuerdan cuál es el lema de Chile. Y nadie se acuerda del Perú, ¿no? Todos dicen, cuando yo pregunto en clase, ¿cuál es el lema de Chile? ¿Por la razón o por la fuerza? Y el del Perú y se quedan en blanco. El del Perú es firme y feliz por la unión. Entonces nos habla de este tema de unidad, que ha sido importantísima, ya lo dije, desde el tema del Tahuantinsuyo. Lamentablemente se nos ha metido una historia, y aquí es donde viene todo el tema de leyenda negra, que también se ha mencionado, y es muy pertinente, porque esto viene como producto de una visión política nacida de la dialéctica. Esa oposición entre opresor y oprimido, dominador y dominado, conquistador y conquistado, que está buscando el permanente enfrentamiento. Un enfrentamiento para que a través de esa fricción se destruyan las estructuras que conforman las clases. Pero esas estructuras de que tanto renegamos, en nuestro caso, vienen desde el Imperio Inca, porque nosotros éramos imperio desde antes de la llegada de España. Y más bien, la llegada de España se cimenta sobre la base estructural que ya habían dejado los incas, porque el poder que ejercía el rey se sustentaba en el poder de los curacas, porque el virrey no mandaba desde Lima a un territorio tan accidentado, no mandaba pues en la comunidad a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto lo mandaba el curaca. Entonces el curaca era ese nexo. Y por eso no podemos hablar pues que fue una neta imposición, porque por los números que se manejaban, por el número de españoles que llegaron, hubiera sido imposible que un puñado imponga su cultura y sus estructuras a un imperio mucho más grande, mucho más numeroso, y en lugares donde ni siquiera podían acceder por lo accidentado del territorio. Fue una negociación. No lo digo yo, lo dice Ramón Mujica Pinilla. La conquista se dio más por alianzas que por la fuerza. Pero el tema de las alianzas se ha ignorado totalmente. Ha sido dejado de lado por priorizar el discurso del enfrentamiento, de la imposición y de la dialéctica, este permanente conflicto entre la clase dominada y la clase dominante, entre los conquistadores y los conquistados. Y eso nos lleva hasta el día de hoy a esta permanente lucha y el sentirnos siempre esclavizados, ¿no? El sentirnos siempre oprimidos, las eternas víctimas. Pero, vamos, eso es ideología. Y es una ideología muy clara basada en esta dialéctica materialista. Pero si nosotros salimos a contrastarlo con la realidad peruana, vamos a encontrar que todos los elementos culturales y todas las expresiones pues exudan unión, síntesis, o sea, la gastronomía, la música, las fiestas, las danzas son barrocas. La pintura. La pintura, tienen la escuela cusqueña, tienen elementos andinos y elementos hispanos. Un ceviche. ¿Dónde podemos decir que el ceviche comienza a ser peruano y dónde termina y es extranjero? ¿Acaso los incas tenían cebolla? ¿Acaso los incas tenían limón? Un pisco, ¿los incas tenían uva? Si nosotros vamos a comenzar pues, a destilar y a filtrar los elementos que no son netamente autóctonos,
lo que vamos a terminar es destruyendo lo que estamos más orgullosos. Nos quedaríamos sin pisco, nos quedaríamos sin ninguna danza, nos quedaríamos sin ninguna fiesta. Entonces, no es que rescatamos lo netamente peruano, al contrario, destruimos lo peruano porque la peruanidad es esa síntesis viviente que decía Víctor Andrés Belaúnde, producto de la unión de todos estos elementos. A mí me gustaría que expliques quizá para graficar mejor, o no mejor, sino un poquito, el tema de el Perú ha sido una colonia de España. El famoso colonialismo, ¿no? Cuéntanos eso, porque sí hay países que sí han colonizado, han tenido colonias. Y entonces decir, el Perú ha sido una colonia de España. Me encantaría que nos aclares, en fin, desarrolles este concepto. Las famosas 13 colonias inglesas o las colonias francesas también, ¿no? El Perú se ha citado desde siempre como un reino o como un conjunto de reinos. Estaba en plural, los reinos del Perú. Y es que decir que era colonia es no entender el sistema político de la época, porque existe un sistema político del coloniaje. Que además se puede ver muy claramente, incluso salta a la vista. En las colonias existen dos infraestructuras principales, el cuartel militar y el puerto, ¿no? Si nosotros nos vamos a las colonias inglesas, ya sea en Estados Unidos o ya sea en África, o si nosotros nos vamos a las colonias francesas, en África o en Asia-Pacífico, lo que vamos a encontrar es qué es lo que han dejado, cuáles son las estructuras. O las holandesas. O las holandesas, también, ¿no? Encontramos que estaba el puerto para sacar los recursos y el cuartel militar para mantener el orden, ¿no? Incluso en el mismo Estados Unidos vamos a encontrar, pues, que, a ver, la arquitectura colonial son estas casas en Boston, ¿no? Pero no va más allá de eso. No encuentras las catedrales, no encuentras los hospitales, no encuentras los colegios, que muchos dirán, no, pero eso era para los criollos. Colegios para curacas, colegio para los hijos de los nobles incas. No encuentras las expresiones artísticas de integración. Esto no ocurre en una colonia. No encuentras ciudades que estén en el interior, porque las ciudades suelen estar en la costa, ya que tú lo que quieres es sacar productos, no quieres entrar más allá. Y vemos que en el Perú no existe eso. Y es que el sistema político de las colonias es muy distinto al sistema político que vino con España, porque España ya tenía desde Isabel la Católica una monarquía compuesta. Una monarquía compuesta es la unión de reinos. Recordemos que España se integra a través del matrimonio de Isabel la Católica con Fernando de Aragón. El matrimonio de la reina de Castilla y el rey de Aragón es la que trae la integridad a la península, a la cual se une otros dos reinos, el reino de Granada también y el reino de Navarra, ¿no? Los 4 reinos que conforman la unidad española. Entonces España era una unión de reinos. Esto se le llama la monarquía compuesta, que coincidía con el sistema político del Sacro Imperio Romano Germánico, de donde venían los Habsburgo, que también reinaron en España. Por lógica, cuando llegan a América, el sistema se extiende. Incluso antes de llegar a América, en la conquista de Nápoles, que Nápoles también fue un reino del Imperio Español, pero mantuvo su categoría de reino. El reino de Nápoles, el reino de Sicilia, el reino de estos reinos, el reino de Flandes, integraban la unidad del Imperio Hispano, a la cual se sumaron los reinos americanos, Nueva España y el Perú. Eso lo vemos de forma clarísima en el Salón de Reinos de Madrid, que se encuentra en el Parque del Retiro, en donde están todos los escudos de todos los reinos de la monarquía española, y junto al escudo de Castilla, al escudo de Aragón, al escudo de Granada, al escudo de Navarra, al escudo de Portugal, al escudo de Austria, al escudo de Nápoles, al escudo de Sicilia, está el escudo de México y el escudo del Perú.
como reinos adjuntos. Ese era el sistema político de la época. Y por lo tanto, hablar fuera de ese sistema político es extrapolar otras realidades que fueron ajenas a nosotros. Entonces, siempre es bueno que, incluso cuando se hable de colonia, porque muchos me dicen, ay, pero la RAE acepta, ¿no? Aunque hables de colonia, entiéndelo que era dentro, más importante que el término en sí, es cuál es el concepto del sistema político que tienes en la cabeza. Porque si al hablar de colonia vas a pensar que nosotros éramos pues como Ghana, o que nosotros éramos como Camboya, ¿no? O que nosotros éramos pues como cualquiera de las colonias francesas, inglesas, extractivistas, encima del siglo XIX, las cuales se utilizaban solamente para extraer los recursos para la revolución industrial, entonces eso sí no tiene absolutamente nada que ver con nuestra realidad. Qué interesante, ¿eh? ¿Verdad? O sea, y siguiendo un poco en esta línea también, tú has hablado, pues, claro, hemos empezado hablando de identidad. También se habla mucho de que por ahí se escucha, ¿no? Es decir, lo que genera identidad, ¿qué es lo que hace que haya identidad? ¿Identidad en qué? Podríamos decir la lengua, sería una forma de generar identidad, y otra en la religión. Sí. Y a mí me gustaría que profundices un poquito en estos conceptos ¿es religión en general? O sea, es como decir, bueno, aquí es que al final todos creemos en un ser supremo y punto. Y con esto ya generamos esa unidad y no sé qué. Me gustaría que profundices un poco en ese tema. Yo creo que en el caso del Perú fue algo más profundo que eso. ¿Por qué? Y otra vez voy a remontarme aquí al tema histórico. El Perú tuvo una serie de imperios y protoimperios, ¿no? Llámese estos intentos de integración que se les ubica en los horizontes, ¿no? Como Chavín, como Huari, como Tiahuanaco. Pero a final de cuentas, todos estos terminaron pues entrando en decadencia. Y además que nuestras fronteras no coinciden con con Chavín, ni con Huari, ni con Tiahuanaco. Según José Antonio del Busto, las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui. Entonces, si nosotros vamos a hablar de el momento en que comienza la unidad peruana, tenemos que ubicarlo en la época incaica. Pero los incas, en realidad, pues, no, contrario a lo que muchas veces vemos en nuestras láminas huascarán, en donde salen todos los incas vestidos de oro, como grandes señores, en realidad no fue así, ¿no? Los primeros incas gobernaban el Valle de Cusco, no eran pues los grandes señores como los incas imperiales. Realmente, la unidad del Perú comienza con Pachacútec Inca Yupanqui, con el 9º Inca. Mira, fíjate que los 8 primeros incas no podemos hablar de un imperio. Y este proyecto imperial de Pachacútec empieza, de acuerdo a las crónicas y a las tradiciones orales, con una experiencia, con un elemento sobrenatural. Cuenta, eso es recontra importante. Dale. Sí, porque ahí es donde viene este elemento de unidad que nos da la identidad, ¿no? No sé si llamarlo religión, si llamarlo mística, pero Pachacútec vivió un evento traumático que fue el ataque de los chancas a Cusco. Los chancas pues iban a arrasar con Cusco. Su padre, Huiracocha Inca, huye de la ciudad, lo abandona a Pachacútec, el cual totalmente descorazonado también sale de la ciudad. Y cuando estaba frente al manantial de Susurpuquio, estando dormido tiene una visión. Se le aparece el sol que le dice, no tengas miedo, que yo soy el sol tu padre, y te voy a dar a sujetar a todas estas naciones. Y sobre el agua del manantial le muestra todos los pueblos que iba a conquistar y que se convertirían en el Tahuantinsuyo y que por extensión se convertirían en el Perú. A mí me gusta pensar que le mostró los pueblos del Perú, toda esta diversidad y esta heterogeneidad que estamos hablando el día de hoy,
el sol se la mostró a Pachacútec y le dijo, yo quiero que tú los unas a todos ellos. Y para eso yo te voy a dar la victoria. Entonces Pachacútec, pues, se levanta recontra empilado, ¿no? Con toda la fuerza encima, regresa a Cusco y les dice que vamos a ganar, que el sol me lo ha prometido, ordena la defensa y efectivamente, contra todo pronóstico, le gana a los chancas. Obtiene la victoria, los conquista y comienza un proceso de expansión y de anexión que de forma explosiva, muy rápidamente se convierte en el imperio inca y que continuaría su hijo Tupac Yupanqui y que son las que delimitarían, ¿no? Las que sentarían las bases para formar las fronteras del Perú. Cuando llegan los españoles, encuentran que los incas adoraban al sol, pero no es el sol que nosotros pensamos, pues, que surca el cielo, porque ya Pachacútec, para la época de Pachacútec, ya habían medido los solsticios, los equinoccios, el inicio de las estaciones, y ya sabían que el sol seguía el mismo recorrido. Y el mismo Pachacútec junta a los sacerdotes del Coricancha y les dice una frase, pues, que resume todo esto, ¿no? Si el que manda, no obedece. El Inca manda. El Inca no obedece. Si el sol manda, ¿por qué el sol obedece? ¿Por qué sigue el mismo recorrido? ¿Por qué se oculta de noche? ¿Por qué pierde fuerza en invierno? Alguien se lo odia, ¿no? Alguien está por arriba. Entonces ahí les dice, es porque el sol obedece a un sol por encima del sol, el Inti Binti, Huiracocha, Pachayachachi, coordenador del universo. Cuando llegan los españoles y encuentran que los incas creían que en realidad el sol era una figura de un ordenador que lo llamaban Pachayachachic, el que ordena el mundo, superior, invisible, pero que lo vemos como la luz del sol, empataron perfectamente con el mensaje del Evangelio, en donde nos dice que Jesucristo es la luz del mundo, es el sol que nace de lo alto, que su rostro se transfigura como un sol en el Tabor. Entonces le dicen, pero el que ustedes están hablando es Jesucristo. El sol es Jesucristo, el sol de justicia, el sol que nace de lo alto. Y los incas, pues, les fue perfectamente lógico. Y más aún cuando veían estas expresiones visibles de esta interpretación de la fe. Por ejemplo, la más clara de ellas, el Corpus Christi. Los dominicos abrieron en el Coricancha un balcón eucarístico en el mismo lugar donde Pachacútec exponía la imagen del sol. Y ahí colocaban una custodia con forma de sol con la Eucaristía. Y claro, cuando veían que todos los españoles se arrodillaban ante la Eucaristía, que resplandecía como un sol en el Coricancha, decían, pero claro, pero por supuesto. Esto es. Esto es, pero siempre hemos creído nosotros esto. Y por eso tú ves lo que significa la fiesta del Corpus Christi en Cusco hasta el día de hoy. Entonces, la religión católica, dentro de su doctrina y de su teología, acepta que los pueblos que no habían recibido la revelación, de alguna manera imperfecta, pero guiados por una semilla que Dios pone en nuestro corazón, se acercaban a la verdad. Y esto lo llaman los padres de la iglesia semina verbi, las semillas del verbo. Que ellos lo encontraron en los griegos, porque también cuando tú lees a los griegos, ¿no? Y cuando lees pues que Heráclito te habla de logos y que Juan toma el concepto de logos para colocarlo en su evangelio, dicen, a ver, ¿cómo Heráclito, que no era cristiano, habla de un logos que Juan lo identifica con Cristo? Acá hay algo que ya se intuía desde antes. Y los incas se identificaron con eso. Los incas se identificaron como un pueblo que, siendo pagano, buscaba a Dios y buscando a Dios lo reconoció en Jesucristo. Y esto lo reflejan en un cuadro muy bonito que está en la Catedral de Cusco, aquí a mí me gusta bastante, en donde es la adoración de los Reyes Magos.
pero están dos reyes, porque están adorando al niño, ¿no? Con la Virgen y San José, la Sagrada Familia, pero el tercer rey es un inca. Entonces, históricamente, esto es una patada a la historia, ¿no? Porque, a ver, Pachacútec no llegó a Belén siguiendo la estrella, ¿no? Para adorar al niño. Pero ellos, ¿cómo lo entendían? Que al igual que los reyes magos, eran paganos, reyes paganos que vivían muy lejos, pero buscaban a Dios, ellos también son reyes que no conocían a Dios porque vivían muy lejos, pero lo buscaban. Y en el momento que encontraron a Cristo, lo reconocieron y lo adoraron. Y por eso es que hay un inca entre los reyes magos. Y es por eso que yo, en Navidad, en mi pesebre, cuando en Bajada de Reyes coloco a los Reyes Magos, voy a colocar ahí un inca entre los Reyes Magos. Que nadie me venga a decir que eso está mal, porque les voy a sacar el cuadro de la Catedral de Cusco. Ahí es donde encuentras cómo el catolicismo integra a los incas, a los indígenas, a los naturales, dentro del Perú. Y es por eso que el día de hoy la religiosidad, pero vamos, no es cualquier religiosidad tampoco. No es una religiosidad New Age o licuada en donde todo vale y cada uno tiene su verdad, sino que es una religiosidad basada en Jesucristo, que es la luz del mundo y que es el sol que brilla en las tinieblas. Nos dejó señales para que lo encontráramos y para que lo reconozcamos cuando llegó el Evangelio. Y por eso los incas lo reconocieron y fueron los primeros católicos, y la primera iglesia que se construyó en Cusco la construyó un hijo de Huayna Cápac, que se llamaba Pauyu Inca. Muy católico, dicho sea de paso. Cuentan las crónicas que lo llevaban a misa cargado en su litera como inca, imagínate. Entonces, esto es lo que integra, esto es lo que une, el compartir un mismo logos, el entendimiento de buscar la verdad y reconocerla en Jesucristo. Esto es lo que ha unido al Perú. Y por eso, y mira que te estoy hablando de las épocas de Pachacútec, desde antes de la llegada de los españoles. Y acá muchos me dicen, oye, pero ¿cómo vas a decir que Pachacútec conocía a Jesucristo? Oh, eso es herejía, acá estás rayando con el paganismo, tú me estás queriendo cristianizar pues la idolatría inca. ¿De dónde sacas esto tú de acá? ¿Y sabes de dónde lo saco? De un santo que vino al Perú, que tal vez lo conozcas. San José María Escrivá de Balaguer. Ah, mira, claro que lo conozco. Cuando llegó al Perú, dijo estas palabras: el Perú siempre ha sido el imperio del sol. Ahora ha de ser el imperio del sol divino. Ahí está. Interesantísimo. Y estoy pensando, mientras estabas hablando, de que no es que, porque en otros lugares de repente, pues el conquistador, diríamos, pues ha impuesto la religión, ¿no? En fin, no voy a poner ejemplos, pero creo que está claro, en diferentes lugares, sí. Incluso el catolicismo, ¿no? En tal lugar, etc. Pero claro, es que ese concepto que acabas de dar es totalmente diferente, porque ese concepto de decir es que había eso, las semillas del verbo, ya estaba ahí. Es que esto es muy poderoso, es poderosísimo. Yo creo que eso tiene que todo el mundo conocerlo y eso hay que enseñarlo en las escuelas, tú. Ah, pero por supuesto. Es que, a ver, cuando me hablas, ¿no?, de estas imposiciones y de estos, ¿no?, relatos en donde sí, ciertamente un conquistador ejerce la fuerza, pero también es cierto que frente a una imposición, históricamente es mucho más fuerte un mito. Porque claro, la imposición es como cuando tú trabajas porque el jefe te mira, ¿no? Entonces, si el jefe te está mirando, ahí sí te portas bonito, y cuando no te mira, te haces el loco.
Entonces, claro, si es por imposición, pues cuando fue la independencia del Perú y cuando se fueron los españoles, hubiéramos dicho ya, listo, se acabó, ahora regresemos a adorar a la Pachamama. Y no, al contrario, vemos que más bien el interior del Perú es mucho más católico incluso que la misma costa, incluso que los mismos criollos. El hombre andino tiene una fe más fervorosa que el criollo. Entonces, acá ya vemos que hay algo más. Y es que detrás está el mito. Cuando un pueblo tiene un mito fundacional, es fuertísimo. Es mucho más fuerte que cualquier tipo de imposición. Es más fuerte, pues, que te pongan una pistola en la cabeza. Porque hay gente que ha llegado a dar su vida por una creencia. Bueno, los pueblos que tienen estas historias fundacionales de ser el pueblo elegido de Dios son poquísimas, ¿no? Tal vez el más conocido es el pueblo de Israel. Claro. La promesa de Dios a Abraham, ¿no? La tierra prometida. Pero también tenemos China. China tiene lo que ellos llaman el mandato del cielo. Esta orden celestial de la dinastía que debe unir y que China debe unir a todos los pueblos de su geografía. Japón tiene el mito de Amaterasu y que es la dinastía de los emperadores japoneses, que es la monarquía más antigua de la historia, hasta el día de hoy, son los descendientes de Amaterasu, que es la diosa Sol también. Por eso los japoneses nos valoran más como hijos del Sol que incluso nosotros mismos. Porque el Perú tiene, el otro pueblo es el Perú. O sea, te he dicho 3 y ahí está 4. De repente Estados Unidos tiene lo que llama el destino manifiesto. Pero son contados con los dedos de la mano. Y el que menos bola le da es el Perú. El Perú tiene la promesa del sol a Pachacútec, que le mostró sobre el agua los pueblos que él iba a unir para formar lo que es hoy el Perú. Y nadie lo habla, nadie lo comenta. No lo enseñan en clases, yo lo hablo y lo ven como una novedad. Esto, a ver, pues... Es que es una novedad yo diría... Para mí también era una novedad, la verdad. Es una novedad que no debería serlo, ¿no? Es como que un romano pues no conozca el mito de Rómulo y Remo amamantados por la loba. Entonces tú pensarías, oye, ¿qué pasó acá, no? Algo no está funcionando. El Perú es el único que tiene un mito así de origen sobrenatural, místico, y lo deja de lado y dice, no. Preferimos decir que el Perú comenzó con la firma de un papel en 1821. No, ese fue Estados Unidos. El Perú no nació por un pacto entre políticos o por la firma de un acta de independencia. El Perú es místico y por lo tanto nació de una promesa mística que de alguna manera lo intuimos, ¿no? Cuando decimos frases del tipo Dios es peruano, ¿no? De alguna manera intuimos que el Perú tiene un llamado sobrenatural, que Dios sostiene al Perú, ¿no? Todos los peruanos de alguna manera decimos, no, acá esto se hubiera derrumbado si no hubiera una mano divina que nos sostiene. Bueno, está escrito desde las épocas, desde las crónicas y que se remonta a las épocas de Pachacútec, solamente que no se enseña. Fíjate, pensando lo que estás hablando, a mí realmente, cuando se habla, por ejemplo, de Perú, ya hablando en otros con temas, por ejemplo, ventajas comparativas que tiene el Perú, y hablas que tienes casi todos los climas del mundo, tiene, etcétera. Tiene un montón de cosas que dices, caray, eso es especial. Pero se habla de esto y, bueno, algunos le han dado mucha importancia y la tiene, pero decir que el Perú es especial porque de alguna manera Dios se ha fijado, hablando de lo que tú dices, que Dios es peruano, dice, wow. Es muy chocante, ¿no? Es muy chocante y muy poderoso. Entonces, ¿no? Sí. Eso decir, el orgullo de ser peruano, pues uno ¿no? Seguramente la gente lo piensa, lo tiene, pero dices, si tú supieras cuál es tu origen, creo que es tu orgullo, y no solamente tu orgullo, sino tu responsabilidad.
Así es. Yo no sé si ya estamos, ya casi vamos terminando, es pero... el deber, o sea, el ser llamados por Dios también te genera un deber de hacer un país como Dios manda. Y en cuanto también se ve, ¿no?, que en el Perú, aparte de estos recursos naturales, hay una gente que tiene llamemos, una inteligencia muy superior. Y bueno, basta ver de vez en cuando en deportes, oye, pues el niño este que ha salido campeón mundial de matemáticas en no sé dónde, sí. El otro... El IQ más alto de Latinoamérica o de Hispanoamérica somos el día de hoy, lo cual a muchos ha sido sorprendente. Y sí, yo entiendo que esto puede ser incluso claro, para los peruanos es wow, ¿no? Qué chévere, qué especial me siento. Pero puede ser chocante para nuestros vecinos, ¿no? Y muchas veces saltan, pues, bolivianos, chilenos, ecuatorianos que dicen, oh, no, que se han creído estos, ¿no? Son como José, que se cree especial en medio de sus demás hermanos, ¿no? Pero hay algo que si lo comprendiéramos, veríamos que este llamado es más extenso que solo el Perú actual. Porque cuando estamos hablando de la unidad peruana, no es solo, aquí yo no estoy hablando del Perú republicano. Aquí yo estoy hablando de los reinos del Perú. Y los reinos del Perú llegaban desde Panamá hasta la Patagonia. Es por eso que ahora que he estado en México, me encontré con unos argentinos que yo les decía, pero esta historia también es tu historia. Ustedes eran el Perú. Hemos compartido el mismo pasado. Entonces, claro, con nuestras repúblicas nos han borrado eso y se sorprendían, pero al mismo tiempo se les hacía lógico porque sí sabían, ¿no? Sabían que el virreinato del Río de la Plata se creó en 1776 y que por lo tanto toda la zona de Argentina ha sido el Perú por más de 200 años. Ellos tienen más años como Perú que como Argentina mismo. Igual, en enero di una charla en Panamá y comencé la charla diciendo, les voy a hablar de su pasado peruano. Y la gente se quedó, ¿qué? Decían que está hablando ¿no? Uno me dijo, oye, no, pero nosotros éramos Nueva Granada. Le dije, sí, a partir de 1717. Antes ustedes eran el Perú. Pero al mismo tiempo ayuda para que todas estas rencillas, estas trifulcas vecinales, callejoneras, ¿no? Republicanas, pues nacidas en el siglo XIX, ¿no? Entre Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Que hay celos, ¿no? Que, no sé, la arepa es venezolana y no colombiana, o viceversa, que el pisco es peruano y chileno, o que Bolivia dice te robas nuestras danzas. O que Ecuador nos dice, no, que la Amazonía es ecuatoriana, que nos ha quitado. Todo esto se diluye cuando encontramos que todos hemos sido el Perú. Desde 1542, los reinos del Perú abarcaban casi toda Sudamérica, excepto Brasil, y por eso es que los mapas, y ahí les muestro yo los mapas, donde Sudamérica parecía como la América peruana. Y el Océano Pacífico decía Océanos Peruvianos. ¿Sabes qué? Pensando lo que estás hablando, da la impresión de que ha habido una mano negra, no voy a decir cómo, en donde hay como un interés en fragmentar esa realidad. Balcanizar, dividir. Y ya nos han balcanizado, ¿no? Estos reinos que éramos todos nos dividieron en las repúblicas del siglo XIX hasta hoy, y que el día de hoy incluso buscan seguir dividiéndonos, ¿no? Y cuando comienzo a escuchar que se habla, pues, de la República Aymara, del Gualmapú, ¿no? De los mapuches, y continuar quebrándonos y fraccionándonos y atomizándonos y siendo más pulgas ante las potencias internacionales, lo primero que yo les digo es, ¿ustedes saben que están yendo en contra del proyecto de unidad de Pachacútec, Inca Yupanqui? A ver, o sea, ustedes, a ver, si se dice que son indigenistas, yo no puedo concebir un indigenismo que atente en contra de Pachacútec. Eso, pues, no, eso no me cabe a mí en la cabeza. Cualquiera que se precie de decir indigenista, entonces debe partir del proyecto que tuvo Pachacútec, Inca Yupanqui, que nos unió a todos.
Entonces ahí pues es un indigenismo moderno o posmoderno incluso, muy tomando ideas que llegan de la Ilustración, tomando ideas europeas, ¿no? Esa es la verdad. No son ideas andinas, no son las ideas de los incas buscaban unir, no buscaron crear repúblicas en ningún momento, y por lo tanto termina siendo pues un indigenismo de la boca para afuera, ¿no? Un indigenismo muy superficial. Y entonces ya terminando, Rafael, o sea, pensando un poquito en quien nos está escuchando, quien te está escuchando, pues habrá mucho de gente diferente, ¿no? Empresarios, en fin, diferentes políticos, etcétera. Es decir, lo que estás diciendo tiene por un lado, esa idea de que la gente, pues yo me voy del Perú porque tengo más oportunidades fuera. Hay una serie de conceptos, ¿no? Hay gente, ¿no? Muchachos, en fin, ¿no? Es que como el presidente no sé qué, entonces yo mejor me quito y no tengo problemas hacia adelante. Eso es que si se aprendiera la historia como es, como ha sido, y se viera eso, yo diría ahí, en fin, no quisiera poner el tema que me hace mucha gracia, Rafael López Aliaga, que es pues también muy amigo nuestro y tal, y que él habla Perú potencia mundial. Y claro, escuchando eso que tú estás diciendo, yo ya no lo veo Perú potencia mundial como Perú potencia mundial en lo económico, que también quizá en varios temas, sino es otro tema totalmente... En lo cultural. Por encima, ¿no? Tú te imaginas más, claro. Es decir, la religión, claro, también Ecuador, Colombia, todos estos países también son católicos. Entonces, y fervientes católicos. Entonces ahí sí que se nota que hay un trabajo gigantesco para que, por un lado, el orgullo de ser peruano, pero para eso es necesario y hay que hacer un enorme cambio, sobre todo de entender cuáles son los orígenes del Perú, la historia del Perú verdadera. Entonces, bueno, yo no sé si lo que estamos hablando, espero que algunos, sobre todo pensando hacia adelante, digas, oye, pues efectivamente este es un tema que hay que tomárselo, ya no es un tema simplemente eso, cultural solamente, sino es un tema que la identidad peruana basada en todo lo que has comentado hace que la gente, por un lado, se sienta como con la obligación, ya no solamente como, qué bien, me siento bien. No, la obligación. Usted ha nacido ahí y por tanto usted es un elegido de Dios. Y además no porque sea usted ha nacido católico, sino porque además sus ancestros, ¿no? En fin, no se termina redondear al final. Para redondear, yo creo que acá este tiene que ser el siguiente gran salto del Perú. Y hablándole directamente a empresarios, a políticos, a gente de influencia en nuestra sociedad, tenemos que hacer con la cultura y con nuestra historia lo mismo que ya se hizo con la gastronomía. Este boom gastronómico nos ha dado un ejemplo de cómo el Perú puede ser potencia, no necesariamente en lo económico, sino simplemente con un tema cultural, con un tema del que hemos logrado una diferencia precisamente con la unión, con la síntesis, con la integración de distintos sabores y de distintas influencias, y que lo hemos logrado con la gastronomía. Mira, si con la gastronomía, que es una expresión de nuestra historia, hemos podido escalar a la élite mundial, ¿te imaginas hasta dónde podríamos llegar con nuestra historia en sí? Rescatando todos estos temas que hemos estado hablando el día de hoy, desde Pachacútec, desde los incas, pasando por la conquista, por el virreinato, todo el material que tenemos. A mí me da cólera de pensar cómo en Estados Unidos, utilizando una temática de los vaqueros, que eran hispanos además, no eran anglos, de vaqueros hispanos que estaban en el desierto y se agarraran a balazos, han creado todo un género cinematográfico. ¿Tú te imaginas lo que hubieran hecho los gringos si hubieran tenido a los incas en su territorio? Te hubieran creado 100 películas, nosotros no hemos creado ni una.
A ver, ¿qué película tenemos de Pachacútec? ¿Cómo en el Perú no puede haber una película de Pachacútec, por amor de Dios? O sea, ahí El Señor de los Anillos es equiparable a esta historia. Acá podemos hacer algo muy superior a Corazón Valiente y llevar pues estos relatos, estas narrativas, estos mensajes, estas escenas, acompañado pues de lo que era los monumentos incas y todo lo que eso significaría para el turismo, lo podemos llevar a todo el mundo. Y tenemos muchísimo más material y nadie lo explota, me parece increíble. O sea, Perú, país de las oportunidades perdidas, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo creo que el replicar el éxito que ha tenido la gastronomía en la cultura va a poner al Perú en la palestra mundial, ya sin mencionar los ingresos que eso significaría en turismo, en los negocios relacionados. Eso es secundario, porque nuestra esencia está ahí y es atractiva para todo el que pisa nuestro querido país. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que estas ideas, esto que yo, por lo menos yo me siento en lo personal como mucho más peruano. Te peruanizamos. Sí. Yo ya más o menos, pero quizá ahora un poco más. Y orgulloso y decir es que tanto por hacer, ¿no? ¿Verdad? Eso que siempre se habla del país de las oportunidades, pero es que escuchándote es que va más allá de simplemente un tema de recursos económicos, es muchísimo más. Entonces yo te agradezco muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros y te agradezco muchísimo y estamos en contacto permanentemente. Muchas gracias, Rafael. Gracias, encantado, y ya saben que me pueden buscar también en mi canal de Capitán Perú. Perfecto. Para más historias. Muchas gracias.